y que tengamos este tipo de educación híbrida. Es de agradecer que ustedes puedan continuar con esto también, con su educación, que ustedes puedan continuar formándose, porque eso también va a tener su recompensa con el pasar del tiempo, ¿verdad? A veces pensamos que no, tal vez nos estamos esforzando y no, nunca vamos a tener la recompensa de este esfuerzo, pero sí, siempre va a haber una recompensa para cada esfuerzo que ustedes realicen en este momento. Siempre va a haber una recompensa en el futuro. Antes de iniciar la clase, me gustaría que ustedes también encendieran sus cámaras para que acá en la clase pues quede evidenciado que ustedes están presentes, que ustedes están precisamente acá en clase, ¿verdad? Y eso también es un respaldo para ustedes al momento de que ustedes puedan revisar su asistencia, de que ustedes precisamente están en la clase. Entonces, para que me hicieran favor de poderla encender y que quede evidenciado acá en clase. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy entonces. En las instrucciones para la programación, acá dice 2, pero es 3. Lo voy a cambiar de una vez porque si no, perdonen ustedes, es 3. Van a realizar ustedes un mapa que recibe el nombre de mapa de mesa de la idea principal. Este tipo de mapa es bastante sencillo, es muy simple y se basa en que ustedes en su cuaderno pues puedan dibujar este tipo de mesa. Una base y 4 columnas o paredes que la van a sostener. En la parte superior ustedes van a anotar el nombre del tema. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es fenómenos económicos. Ese va a ser nuestro tema principal. Y ustedes abajo van a apoyarse en ideas principales y secundarias. Por ejemplo, si tienen, ustedes consideran que las necesidades del hombre son una idea principal, colocan acá necesidades del hombre y a qué se refieren, por ejemplo. Si ustedes colocan acá que una necesidad secundaria es una idea principal, la colocan acá. Y así sucesivamente. Pueden colocar en estas columnas 2 ideas principales o pueden también colocar solo una. Para poder realizar esta actividad, pues va a ser necesario que ustedes lean, que analicen el contenido de la guía y para que ustedes puedan seleccionar las ideas principales o las más importantes. Y eso es lo que van ustedes a colocar en su cuaderno. El formato, la estructura de cómo ustedes lo vayan a realizar es a su creatividad. Acá yo les doy un ejemplo, pero pueden ustedes realizarlo como más ustedes gusten, o pueden agregarle color, pueden agregarle más detalles si ustedes quieren, eso es a su creatividad. Eso es lo que ustedes van a realizar durante esta semana. No sé si hay alguna duda con esto. No, Muy bien, ¿no hay dudas? no, señor. Muy bien, gracias. Si tuvieran alguna duda, no tengan pena, pueden preguntar. Para eso es este espacio. Muy bien, ¿no hay dudas? Muy bien. La verdad está bastante sencilla la actividad, ¿verdad? Pero si en dado caso tuvieran dudas, me las pueden comentar. Antes de iniciar nuestra clase del día de hoy, me gustaría preguntarles a ustedes qué es un fenómeno. Si han escuchado la palabra, si tienen alguna idea de qué es un fenómeno, o si en algún momento ya estudiaron algo que tuviera que ver con esta palabra. Entonces me gustaría escucharlos. Si no estoy mal, señor, pues la palabra fenómeno se puede definir de muchas maneras, como por ejemplo fenómenos naturales, fenómenos económicos y así. Muy bien, muchas gracias, Candelaria. Precisamente, la palabra fenómenos puede adaptarse a diferentes circunstancias, dependiendo del campo que nosotros vayamos a estudiar. Como lo mencionaba, hay fenómenos naturales, hay fenómenos económicos, hay fenómenos sociales, por ejemplo, también. Muy bien, gracias, Candelaria. ¿Alguien más? ¿Qué es un fenómeno para ustedes? Vamos a preguntarle a Karen. Karen, ¿qué es un fenómeno para usted? ¿Qué idea tiene sobre esta palabra? Eh, podríamos decir que es algo sobrenatural o algo así. Muy bien, gracias Karen. Podemos también tomarlo como algo sobrenatural, ¿verdad? Algo que va a afectar la naturaleza.
Gracias, Karen. Voy a preguntarle a... permítame. Vamos a preguntarle a Manuel. Manuel, ¿qué es un fenómeno para usted? ¿No está Manuel? Bueno, no me dice acá que no tiene, que no sabe. Muy bien. Vamos a preguntarle a alguien más. Si no tienen una idea muy clara, ustedes dirán, ay, tal vez esto no es, igual coméntenla, pues, porque puede ser que sí tenga relación con lo que estamos trabajando. Voy a preguntarle a Héctor. Héctor, ¿qué es un fenómeno para usted? Bueno, para mí, señor, sería algo raro o algo que nunca había pasado. Muy bien, gracias, Héctor. Precisamente lo que ustedes, los conceptos que ustedes dieron fueron muy acertados en el sentido que, muy bien, Karen nos dice que podría ser algo impactante. Muy bien, gracias, Karen. Excelente. Vean, el fenómeno puede presentarse de diversas formas. Como lo mencionaban, puede ser algo natural, puede ser algo impresionante, puede ser algo que a veces es extraño, ¿verdad? O que nunca había sucedido y a las personas, a la sociedad le impacta y dice, bueno, esto es un fenómeno el que está sucediendo porque no había sucedido antes. Tenemos ahora aplicándolo a economía, Felipe López Rosado nos dio una definición sobre esto y él nos dice que todo fenómeno económico es algo que se produce en la sociedad y solo en la sociedad, pero no todo fenómeno social es de carácter económico. Podemos dividir los fenómenos. Hay fenómenos naturales, ustedes los conocen, los vemos en ciencias naturales, hay fenómenos sociales, y hay fenómenos económicos porque tienen e impactan directamente a un sector económico. Existen fenómenos religiosos, artísticos, estatales, por ejemplo, que se dan solo en un lugar específico y que también se han tratado de introducir dentro de la sociología, que es la ciencia que va a estudiar a las relaciones sociales o la sociedad, pero no podemos considerar estos fenómenos como económicos en sí. Los fenómenos económicos son la base real es la base donde pueden aparecer los fenómenos sociales, porque la economía forma parte importante de una sociedad. Una sociedad no puede prosperar, por ejemplo, si no tiene una buena economía, si no tiene un crecimiento económico que sea adecuado. La economía es la estructura de una sociedad, también de la política, el derecho, el arte y las demás estructuras, las demás se van estructurando sobre ella misma. Es decir, que todos los fenómenos económicos son muy importantes dentro de la sociedad. ¿Cuáles son algunos de los fenómenos económicos que podemos ver? Por ejemplo, el desempleo es un fenómeno cuando hay muchas personas que tienen desempleo y es bastante impactante y la sociedad pues se impacta al conocer cuántas personas no tienen desempleo en un país, en un departamento. Eso es un fenómeno. Otro fenómeno que tal vez es uno muy conocido es la migración. Por ejemplo, cuando se realizan este tipo de caravanas, son fenómenos que están ocurriendo dentro de la sociedad, afectan la economía porque puede ser que ya no se generen, ya no hayan personas para trabajar dentro de un país, por ejemplo. Y también puede ser positivo desde el punto de vista que, como por ejemplo Guatemala, se sustenta a base de las remesas que envían las personas que están en el extranjero. Estas remesas pues sostienen la economía del país y hay muchos municipios de nuestro departamento que se sostienen en base a esas remesas. Entonces hay un impacto positivo en este fenómeno. Acá tenemos que los fenómenos económicos son por tanto rendimientos sociales y son también relaciones constantes y uniformes que los ligan a sus leyes. Tiene mucho que ver también con cuál sea la normativa que hay en una sociedad, cuáles sean las leyes que hay en una sociedad. Los distinguen a primera vista cuando, por ejemplo, los fenómenos naturales nosotros los conocemos, ¿verdad? Cuando hay algún acontecimiento, perdón, donde se involucre la madre naturaleza, donde, por ejemplo, haya un huracán, un terremoto, por ejemplo, son fenómenos naturales. Es importante que nosotros también consideremos que los hombres son elementos de ellos.
formamos parte de nosotros de ciertos fenómenos sociales o económicos, perdón, están capacitados para poder influir voluntariamente en ese sentido y en la intensidad de los hechos en los que participan. Los fenómenos también implican una acción combinada de tendencias y decisiones individuales que son independientes y que dan por ende un resultado que puede afectar la economía de un grupo social o de una comunidad. Las condiciones sociales dentro de las cuales son válidas todas aquellas que modifican inclusive como efecto de decisiones tomadas por los individuos o miembros de una sociedad. Un fenómeno económico en parte puede surgir en base a las decisiones que alguien haya tomado, en base a una decisión individual que alguien tomó y viene otra persona, un conocido, y también toma esa misma decisión porque vio que esta decisión pues fue algo bueno, por ejemplo. Y entonces se crea un fenómeno. Por ejemplo, hace un tiempo, unos meses, alguien nos comentaba que en Estados Unidos se daba el fenómeno de que ya no habían personas que se dedicaran a trabajos no informales, sino que, por ejemplo, carpintero, electricista, o ciertos trabajos que se realizan, por ejemplo, en una casa o algo similar, porque la población estadounidense lo que quería era estar en la universidad. Entonces ya no se seguían esas carreras técnicas, porque estudiaban leyes, política o carreras más intelectuales. Entonces había una escasez, podemos decir, de electricistas, plomeros, carpinteros. Ese es un fenómeno. Alguien tomó la decisión de decir, bueno, yo ya no quiero una carrera técnica, sino que quiero seguir leyes, por ejemplo, y eso vino y afectó y generó un fenómeno social en este lugar. De igual forma, eso se puede generar y en distintos países ocurren fenómenos similares. Allá pues nos comentaba alguien que ya no existía, había una escasez de este tipo de profesiones porque las demás personas lo que hacían pues era seguir en la universidad y viajaban y estudiaban carreras diferentes. Entonces acá se produce un fenómeno de que va a afectar la economía porque si tal vez yo tengo el recurso, pero yo no sé nada sobre electricidad, yo no sé nada sobre carpintería y necesito que alguien pues supla esa necesidad que yo tengo. En base a estos fenómenos sociales también se implican las necesidades que tiene cada ser humano. No sé si hay dudas hasta dónde vamos. Sí. Muy bien, gracias. Vean, todos tenemos necesidades. Algunas pues se pueden clasificar como primarias o secundarias. Las necesidades es una falta o es una insuficiencia, es esa sensación que nos hace pensar que necesitamos algo más o que algo nos está faltando o que algo se nos es insuficiente. Esa es una necesidad y todas las personas tenemos diferentes necesidades. Existen autores que han definido necesidades básicas que cualquier ser humano puede tener. Acá tenemos algunas características de esas necesidades. Por ejemplo, las necesidades son ilimitadas en número. Pueden tenerse infinidad de necesidades y puede ser que al satisfacer una necesidad, pues nos surja otra necesidad que necesitamos satisfacer y así pues se va escalando y una necesidad va a generar otra. Por ejemplo, a partir de civilizaciones de muchísimos años atrás, pues se tenía, pues la alimentación estaba a base de recursos naturales, por ejemplo, ahora verduras, ciertas hierbas, legumbres, y eso fue evolucionando hasta el grado de que ahora pues ya tenemos más comida rápida y ya forma eso parte de nuestra vida o de nuestra sociedad. De igual forma, podemos nosotros tener muchos recursos naturales en nuestro hogar, pero puede que tengamos la necesidad de probar algún tipo de comida rápida, alguna hamburguesa o pollo, por ejemplo, algún otro tipo de recurso. Eso genera una necesidad. Las necesidades compiten entre sí. Hay necesidades que deben tener mayor prioridad según nuestro gusto y hay otras pues que tienen que estar en un nivel más bajo de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Por ejemplo, si nos gusta algún tipo de comida en especial, pues le vamos a dar esa prioridad a lo que nos gusta y tal vez vamos a dejar aquello que no nos interesa o que no es de nuestro interés, lo vamos a dejar
para algo posterior. Las necesidades van a competir siempre dentro de sí. Las necesidades son complementos. Se pueden formar ciertos grupos en base a esto. Por ejemplo, el hombre siempre combina la sed de tal modo que al comer es preciso beber también. Entonces es muy difícil, o si ustedes lo hay personas que sí están acostumbradas a que cuando comen se dedican totalmente a comer y hasta de último pues ya toman lo que es necesario, ¿verdad? Hay otros pues que comemos y bebemos al mismo tiempo. Esta es una necesidad combinada. Comer es una necesidad y beber es otra necesidad y la combinamos muchas veces en un mismo acto. Las necesidades pueden crearse también artificialmente. Una vez que la persona ya haya experimentado el sentimiento placentero que provoca el empleo que siempre hemos querido, tiende a hacerse costumbres con el deseo de renovarlo y en consecuencia aparece la correspondiente necesidad. Muchas veces no tenemos una necesidad establecida, pero probamos algo, por ejemplo, que nos hace que nazca en nosotros esa necesidad y que nosotros querramos satisfacer esta necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos que alguien pues tiene tal vez un celular más avanzado que el de nosotros, por ejemplo, y nosotros decimos, o tiene tal vez buena cámara, tiene lo que nosotros quisiéramos en nuestro celular y decimos, yo quiero comprar uno como esto y como este celular y se vuelve una necesidad para nosotros, porque ya queremos llegar a poder satisfacer la misma. No sé si hasta donde vamos hay dudas o alguna pregunta. No, señor. Bien, gracias Kimberly. ¿Los demás no hay dudas? No, señor. Muy bien, gracias. Existen necesidades que se van clasificando en base a la prioridad que tiene. Existen las necesidades activas. Las necesidades activas pues se basan en aquello que nos va a proporcionar satisfacción, nos va a proporcionar placer, por ejemplo, algo que a nosotros nos guste y nosotros tratamos de satisfacerla en base a poder sentir esa satisfacción. Por ejemplo, al mencionarnos cierta golosina, ciertos pasteles, degustar un helado o alguna comida que nos guste, son necesidades activas que pueden y suelen convertirse en pasivas por la constante repetición que tenemos. Esta es una necesidad activa, algo que nos gusta pero que no es tan recurrente en nosotros. Las necesidades pasivas, al contrario, son actividades recurrentes. Por ejemplo, el comer, ¿verdad? El comer es una necesidad básica para el ser humano. No podemos pasar, por ejemplo, un día sin comer o sin tomar agua. Hay datos que afirman que una persona puede morir más pronto de sed que de hambre. Entonces, son necesidades muy básicas que se deben de suplir. De igual forma, las necesidades pasivas pueden producirse por cambios en el ambiente, por ejemplo, de sentir frío, de sentir calor, la necesidad de estar abrigado, por ejemplo, o de refrescarse cuando hay calor, son necesidades pasivas. Comer, por ejemplo, un mínimo de alimentos es vital, por lo contrario, de lo contrario, pues puede generar algún daño en nosotros. Hay necesidades secundarias. Las necesidades secundarias son aquellas que van a complementar nuestra vida humana. Por ejemplo, el viajar, el tener ciertos electrodomésticos que nos pueden facilitar a nosotros el realizar alguna actividad, continuar estudios universitarios, aunque creo que lo de estudios universitarios ya no es una necesidad secundaria, sino que es una necesidad un poco eh, más pasiva o activa en el sentido de que el mundo empresarial, el mundo laboral es muy competitivo y cada día pues se le exige más a una persona para poder optar a un puesto. Por ejemplo, yo tuve una docente que siempre nos mencionaba ya una licenciatura a nivel universitario ya no basta, decía ella, porque yo ya tengo una licenciatura y a mí ahora para dar clases en la universidad me piden que tenga ya una maestría, ya no simplemente una licenciatura, que eso antes nos comentaba ella, era demasiado, era algo algo impresionante, podemos decir, ¿verdad? El tener una licenciatura a nivel universitario. Sin embargo, a como ha avanzado y ha evolucionado el tiempo y el mundo laboral, ahora pues se requiere de que se tenga un poco más que solo un título universitario.
También es importante que consideremos que las necesidades secundarias son relativas. Cada comunidad y cada persona tiene necesidades secundarias que son adaptadas a su contexto, adaptadas a su propia ideología, por ejemplo. Mis necesidades secundarias pueden no ser las de Candelaria, por ejemplo, ella tal vez tenga otras necesidades, van a ser diferentes a las de Diego, por ejemplo, y se van a ir presentando en base a nuestra comunidad, a donde nosotros vivimos y a qué es lo que nosotros necesitamos. Hay necesidades constantes, que son aquellas que de modo estable existen en el sujeto, no se presentan con cierta o mucha frecuencia, sino que desaparecen por el sujeto. Por ejemplo, típico de estas se puede incluir respirar, por ejemplo, es algo constante. Dejamos de respirar y pues se produce, nuestro cuerpo pues deja de funcionar porque no recibe oxígeno. Es algo constante, sin embargo, nosotros ya lo hacemos de forma involuntaria. Ya no es algo que nosotros podamos en sí controlar o decir, bueno, dejo de respirar un rato, sino que no podemos, ¿verdad? Es algo muy constante. Hay necesidades periódicas también. Por ejemplo, el intervalo de sueño que nosotros tenemos. Les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántas horas calculan ustedes que duermen? Así un cálculo aproximado. ¿Cuántas horas calculan que duermen? 7 a 8 horas o 6. Muy bien. 8 horas. 8 horas. 8 horas o 6. ¿Alguien más? Vamos a preguntarle a Lesbia. Lesbia, ¿cuántas horas aproximadamente duerme? 8 horas. Muy bien, 8 horas. Muy bien, Kimberly. 8. Muy bien. Muy bien, muy bien. La mayoría 8, entre 8 y 6 horas, ¿verdad? Ese es el aproximado de sueño que nosotros, ese es intervalo de sueño que nosotros debemos de tener para que en nuestro cuerpo pues se maneje energía y que pueda también descansar lo que es suficiente. Pero a veces por distintas razones vamos perdiendo este intervalo de sueño y eso puede llegar a afectarnos y es una necesidad periódica. No podemos, si ustedes por alguna u otra necesidad pasan mucho tiempo desvelándose, va a llegar un punto en el que el sueño se les va a acumular y ya no van a tener ánimos de hacer nada, ya van a pasar el día sin ningún tipo de energía porque tienen ese sueño acumulado. Esa es una necesidad periódica. Si vamos a tener intervalos del sueño muy cortos, por ejemplo, que solo dormamos 4 horas, 3 horas diario, pues se nos va a generar este sueño acumulado. Si ustedes duermen 8, 6 horas, 7 horas, es algo totalmente válido y es algo también sano para ustedes, ¿verdad? Que no nos generemos algún tipo de trastorno del sueño o que se nos vaya a acumular el sueño de manera periódica. Esas son algunas de las necesidades. Cada una de ellas pues va a depender de las mismas situaciones o del mismo contexto que tenga cada persona. Pero en base a las necesidades van a nacer, como les comentaba, los fenómenos económicos. En base a una necesidad se va a generar un fenómeno económico. Por ejemplo, si hay desempleo, por ejemplo, se produce la migración, que es otro fenómeno. Y así sucesivamente se van generando fenómenos económicos que van a ir afectando el funcionamiento de la sociedad o de nuestra comunidad. Como parte de esto también existen tipos de techo económico. Existe un hecho microeconómico que es un fenómeno individual. Por ejemplo, si una persona decide comprarse un par de zapatos, esto es un hecho microeconómico, o si una empresa decide invertir en una nueva máquina. Cuando nosotros compramos algo en una tienda, compramos un par de zapatos, compramos una botella de agua, por ejemplo, hicimos un hecho microeconómico, porque es un hecho pequeño e individual. Igual, aunque en una empresa ya se quiere invertir en una máquina, es un hecho microeconómico porque es una acción pequeña y es individual, ¿verdad? No está diciendo vamos a comprar de una vez un kit o un grupo selecto de maquinaria y eso ya sería en grandes dimensiones. Un hecho macroeconómico es cuando tenemos en cuenta muchos fenómenos económicos dentro de este.
dentro de una misma variable o dentro de una misma situación. Entonces podemos hablar de hechos macroeconómicos a grandes escalas. Por ejemplo, si tanto las familias como las empresas deciden gastar o invertir menos y ahorrar más de eso, es un hecho macroeconómico. Si, por ejemplo, como familia ustedes se ponen la meta, bueno, este año vamos a ahorrar y nos vamos a poner una cuota fija para poder ahorrar, esto va a generar que ustedes pues reduzcan ciertos gastos y que se empiece a generar un ahorro. ¿Para qué? Para que luego se pueda realizar tal vez una inversión o se pueda comprar algo que necesitan. Esto genera un fenómeno económico, porque entonces vamos a cambiar nosotros nuestro presupuesto, nuestra economía familiar en base a que queremos realizar algo en un futuro. En eso se basan los hechos económicos que pueden ser microeconómico y pueden ser macroeconómico. Por ejemplo, cuando una empresa empieza a invertir menos en gastos y ahorrar más con el fin de poder generar más ingresos, de generar o de invertir en un futuro, pero a grandes escalas. Muy bien. No sé si hay dudas o preguntas. No, señor. Muy No, bien, señor. gracias. Gracias. ¿Los demás no hay dudas? No, señor. Muy No, bien. señor. Muy bien, gracias. Si no tenemos dudas, con eso daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Nos miramos dentro de un rato en el curso de técnicas de investigación.